soy Clara Sandino y en primer lugar quería daros muchísimas gracias por darnos la oportunidad a Paula y a mí de poder colaborar aquí con vosotros. Y bueno, voy a explicar un poquito qué vamos a hacer hoy. Nosotros vamos a trabajar la construcción del contexto. Dentro de la construcción del contexto vamos a hablar primero de qué es el contexto, en segundo lugar, por qué el contexto es tan importante y en tercer lugar, qué tiene que tener un buen contexto, es decir, cuáles son las partes fundamentales de este contexto. Esto lo vamos a trabajar con la siguiente pregunta que ya se os dijo, que es, ¿debería aumentarse la edad mínima legal para consumir alcohol? Nosotros lo que vamos a hacer es primero explicar estas partes que os acabamos de comentar y después cada una de nosotras va a hacer un contexto. Pero ¿qué pasa? Que no lo vamos a hacer completo, os vamos a explicar las partes del contexto y nosotras vamos a trabajar en nuestros discursos las dos primeras partes del contexto. El reto que os vamos a poner a vosotros es que terminéis de completar este contexto con vuestras intervenciones, con el resto de partes, pero una vez lo hayamos explicado todo va a quedar muchísimo más claro. Vale, en primer lugar voy a explicar qué es el contexto. El contexto se define como el conjunto de hechos con los que se delimita el marco del debate. Es decir, toda la información relevante que vayamos a utilizar en nuestro debate es muy importante que esté en el contexto. Es, digámoslo de alguna forma, es el mundo en el que nos estamos moviendo, es ese terreno de juego en el que nosotros vamos a plantear todo lo que vayamos a construir después. El contexto se sitúa dentro del debate académico, se sitúa en la introducción. Normalmente suele durar entre 1 minuto y medio o 2 minutos. Y bueno, es lo que suele ir al principio. Después de, si hacemos un pequeño short de nuestra presentación y enunciamos la pregunta, justo después se da pie al contexto. Es muy importante destacar que dentro del contexto solo hay hechos objetivos, es decir, nosotros no entramos a valorar ni a argumentar dentro del contexto, sino que simplemente decimos hechos. Eso no significa que dependiendo de la postura en la que nos encontremos, es decir, si estamos a favor o en contra de la pregunta, unos hechos vayan a ser más importantes que otros. Por ejemplo, si lo comparáramos con un juicio, el abogado que tiene que defender a una persona va a dar más importancia a los hechos que va a dar más importancia a los hechos que pueden defender a esa persona que está defendiendo que a otro tipo de hechos. Por eso es importante tener en cuenta que aunque sean hechos objetivos, siempre el contexto va a variar dependiendo si estamos a favor o en contra de la pregunta. Y creo que eso se va a ver bastante claro una vez hagamos nuestras intervenciones. Bueno, yo soy Paula y tras suscribir las gracias que ha dado mi compañera Clara por darnos la oportunidad de estar aquí hoy, voy a explicar por qué es importante el contexto. Tenemos que visualizarlo como una pirámide, en la que la base de todo es el contexto, los hechos en los que nos estamos moviendo. De ahí saldrían las definiciones que nos explican bien en qué términos estamos hablando y ya a raíz de eso podríamos hacer nuestra argumentación. Así vemos que sin un contexto, sin una base firme, no podemos seguir construyendo el resto de cosas. Además, es muy importante a la hora de que después nuestra argumentación quede clara. Por ejemplo, si yo hago un argumento económico, tengo que explicar en el contexto cómo es la economía del país en el que estamos, si es una economía capitalista, cómo funciona y qué vinculación tiene con el tema del que estamos hablando. O es muy importante delimitar también geográficamente, porque si queremos tomar una medida, no va a ser lo mismo poner una ley en España que en un país de África, de Asia o en Estados Unidos. Cada país tiene sus particularidades y tenemos que adaptarnos a ellos. Además, el contexto puede conseguir que ganemos o que perdamos un debate, ya que en el momento en el que el equipo contrario nos compra el contexto, esas circunstancias de las que hemos hablado se vuelven reales durante todo el debate y nos pueden servir para explicar ciertas cosas y para que todo quede muchísimo más claro. Y ahora vamos a empezar a explicar cuáles son las partes que tiene este contexto. Bueno, tal y como ha dicho Paula, yo voy a empezar con qué partes tiene que tener un contexto, es decir, cuáles son esos elementos fundamentales que tiene que tener un buen contexto. En primer lugar, súper importante, el por qué y el para qué. Siempre que hay una pregunta, hay un motivo por el que nos hacemos esa pregunta. Una pregunta no viene de la nada. Siempre tenemos que preguntarnos, lo primero que todo, ¿por qué nos estamos haciendo esta pregunta? Es decir, ¿hay algún asunto que resolver o hay algo que cambiar? ¿Cuál es el problema del que partimos? Y en segundo lugar, el para qué. Es decir, ¿cuál es la finalidad a la que queremos llegar
haciéndonos esta pregunta y respondiéndola. ¿Cuál es el objetivo que tenemos con este debate? Es decir, ¿a dónde queremos llegar? Por ejemplo, si nos hacemos esta pregunta, que es la que tenemos hoy, si debería aumentarse la edad mínima legal para consumir alcohol, ¿por qué no la estamos planteando? Pues uno de los motivos que podríamos poner, por ejemplo, es que ahora mismo hay muchísima gente joven que consume alcohol y que a lo mejor no están conscientes de las consecuencias negativas que se puede acarrear. Eso podría ser un buen porqué. ¿Y para qué estamos debatiendo esto? Pues, por ejemplo, para poder reducir al máximo todas esas consecuencias negativas que trae el alcohol en la gente joven. El siguiente punto importante a la hora de hacer un contexto es quién. ¿Quién y a quién? Porque dependiendo de la pregunta puede ser más importante quién realiza esta acción de la que estamos hablando o a quién repercute esta acción. Muchas veces hay sectores de la población que se ven más perjudicados o más beneficiados con ella. Por ejemplo, en la pregunta de hoy, el sector que tiene más impacto el sector que tiene más impacto sobre la pregunta son los jóvenes que beben alcohol y el consumo que ellos tienen. También es importante sobre este quién caracterizar un poco al personaje, al quién está haciendo esta acción o a quién le repercute, diciendo los rasgos generales o cosas importantes que tengamos que tener en cuenta para después entender el resto del debate. Vale, la siguiente parte del contexto de la que vamos a hablar es el qué. Esta es, pues, la acción o el hecho del que estamos hablando. Esto nos sirve muy bien para leer bien la pregunta. En el caso de la pregunta de hoy, pues si hablamos de aumentarse la edad mínima legal, eso se hará, la forma de hacerlo es a través de una ley. Entonces estamos hablando, en este caso, de esa ley. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de algo del pasado, algo que ya ha ocurrido, pues entonces tendremos que hablar de ese propio hecho. Por ejemplo, si estamos hablando de un asesinato, pues tenemos que describir el asesinato en sí y cómo fue. La siguiente parte que es importante es el dónde. Es el lugar en la que se realiza la acción y es importante hablar sobre este lugar. Por ejemplo, si esta acción se hace en España, decir qué características hay en España a nivel político, económico, social, que puedan repercutir con la pregunta. Incluso hay veces que en preguntas como pueden ser sobre inmigración, es importante caracterizar no solo el país del que estamos hablando, sino el país del que pueden venir, por ejemplo, estos inmigrantes y explicar la causa de este movimiento para poder entender mejor la pregunta. El siguiente elemento sería el cuándo. Es importante que situemos de en qué momento estamos hablando en la pregunta. Si estamos hablando de pasado, si estamos hablando de presente o si estamos hablando de futuro. En el caso del presente o del pasado, estamos hablando muchas veces de si algo ha sido justo o si algo ha sido bueno. Y es importante, por ejemplo, decir si es algo que ha sucedido simplemente en un momento en el pasado, algo concreto, o si es algo que se alarga en el tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de un asesinato concreto a un conjunto de asesinatos que se han dado a lo largo del tiempo por circunstancias diferentes. Al igual que si hablamos del futuro, normalmente solemos hablar de una medida. Y tenemos que ver, es importante ver si es una medida temporal, porque por ejemplo es algo preventivo y se va a dar solo durante un periodo concreto de tiempo, o si es algo definitivo o que no se sabe cuándo va a terminar. Es muy importante que determinemos eso también en el contexto. Y la última parte que tenemos que tener en cuenta para hacer un buen contexto es el cómo. Y aquí depende un poco del tiempo en el que esté la pregunta. Si hablamos de pasado, tenemos que explicar en el contexto cómo se hizo esta acción y si fue voluntaria o involuntaria. Esto es importante, por ejemplo, en el caso de un asesinato. Y el otro tiempo es futuro. Si la acción o la propuesta que se va a hacer es en futuro, tenemos que explicar cómo se va a realizar, si es algo fácil o intrínseco a la pregunta. Por ejemplo, la pregunta de hoy se haría con una ley. No tiene más complejidad que esa forma de hacerla. Pero si fuese una pregunta con un cómo más complicado, tendríamos que separarlo y explicarlo con la argumentación, ya que es nuestra propuesta de cómo lo vamos a llevar a cabo. Y tras ver las partes que tiene un contexto, vamos a proceder a hacer nuestros discursos. Bueno, voy a empezar yo, voy a recordaros que nosotras lo que vamos a hacer es vamos a hacer un contexto, pero solo vamos a utilizar dos de los elementos que hemos explicado del contexto. Os voy a recordar cuáles son, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta para ahora hacer vuestras intervenciones. Son el por qué y el para qué, quién
qué, dónde, cuándo y cómo. Nosotras vamos a empezar con el por qué y el para qué y con el quién, y queremos que vosotros en vuestras intervenciones completéis todo lo que queda del contexto. Os voy a recordar que dentro del contexto solo tiene que haber hechos, ¿vale? Muy importante. Y bueno, a partir de aquí pues voy a empezar yo con mi discurso.